Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. A partir de hoy, Intercomarcal La Televisión va a llevar a cabo una serie de tertulias para conocer de primera mano los temas de actualidad, tanto a nivel local, provincial, autonómico, nacional e incluso también llegaremos a lo internacional. Intercomarcal La Televisión pretende en este sentido ser el escaparate y el altavoz de los temas que más nos importan. De personas que nos visitan en directo en nuestros estudios y que tienen diversidad de opinión en cuanto a las cuestiones que vamos a poner sobre la mesa. Sin más dilación y para no perder tiempo, ya que lo que interesa es conocer la postura, la opinión y el comentario de nuestros tertulianos, vamos a pasar a presentar a la mesa. Agradecemos la presencia de Paco Leal. Paco Leal, buenas noches. Buenas noches, José. De Juan José Torres. Juan José Torres, buenas noches. Buenas noches, José Antonio. De Ernesto Pardo, buenas noches. Buenas noches, José Antonio. Y de José Francisco García, buenas noches. Buenas noches. Lo hemos comentado, hoy vamos a tratar 3 temas locales y al finalizar vamos a matizar en un tema a nivel nacional. Un tema que tiene pues un carácter social, un carácter quizás político, y será la cuestión del caso Gürtel y también la situación sobre lo que ya conocíamos en su día de la situación del juez Baltasar Garzón. Pero vamos a empezar por lo local, por el plato nuestro, y pondría sobre la mesa lo que recientemente se ha aprobado, los presupuestos municipales para el ejercicio del presente año 2012. Por empezar por algún lado, vamos a empezar por Paco, también luego seguirá Juanjo, continuará Ernesto y seguirá José Francisco. Luego ya entraremos en el debate entre posturas de un lado y posturas de otra. Paco, tema de los presupuestos municipales, ¿cuál es la lectura, cuál es la opinión? Bueno, como todos sabemos, la tónica son presupuestos con recortes a la baja, excepto en 2 partidas, pero el resto son prácticamente todas tienen un recorte por lo menos importante. El tema que a mí más me preocupa, que es el tema de educación, efectivamente también está recortado. El tema de las subvenciones y ayudas a las AMPAs este año prácticamente es cero, es nulo. Y realmente nos preocupa porque creemos que por lo menos la educación, sanidad, los temas importantes, los temas estrellas de cualquier presupuesto, deberían por lo menos mantener ese nivel y esa situación para que no puedan ir cabeza abajo y por lo menos salvar esta situación de crisis que tenemos prácticamente en toda Europa, pero que a nivel locales sí que se nota y sí que es de, por lo menos, intentar de que esas partidas que creemos importantes se mantengan y habrá que estar ahí peleando y discutiendo con los representantes políticos para, por lo menos, salvarlas. Juanjo, una primera lectura en los presupuestos. Bueno, coincidiendo con Paco, y yo me imagino que con todos los contertulianos, los presupuestos están a la baja, pero yo me pongo un poco en el lugar del actual gobierno municipal, como también en el pellejo del anterior gobierno municipal, y realmente se intenta gobernar para todo un colectivo. Es decir, yo entiendo perfectamente que cada cual, incluso las asociaciones y determinados colectivos quisieran, porque el problema más importante para ellos es, diríamos, su espacio, su propia reivindicación, todos quisieran que el ayuntamiento satisfaciera sus propias necesidades, pero cuando tú tienes encima de la mesa un presupuesto concreto, que luego, si queréis, podemos profundizar un poco cómo ha evolucionado en los últimos años, y tienes que adjudicar a cada partida, a cada concejalía X dinero, que luego hay debate, y intentas repartir lo más equitativamente posible, no es fácil, no es fácil. Ya. Una primera lectura al tema de los presupuestos municipales. De los presupuestos municipales, como han dicho mis compañeros, todos sabemos que este año, debido a la situación económica, han ido a la baja. Pero indudablemente, para ya empezar y meternos un poquito más en harina, no
cada partido político, cuando se presenta, lleva un programa y en función de ese programa es cuando hace los presupuestos, ajusta los presupuestos a su programa en concreto. Uno de los problemas que yo le veo a los presupuestos y al Ayuntamiento de Villena es que al ser un tripartito, cada cual ha ido a la hora de formar el programa común para los tres partidos, que todos sabemos que unos deben dejar perder parte, los otros van a luchar por su parte. Los presupuestos se han quedado cortos, indudablemente, porque no se podía ir a más. Y después en las partidas, que entraremos a discutir, no estoy muy de acuerdo en el modo de fraccionar el poco dinero que hay y en los puestos y asuntos en los que se ha invertido, y entraremos ahora después a debate. ¿Y para José Francisco? Bueno, a ver, para mí vaya por delante que no he estudiado en profundidad los presupuestos que se han presentado y que se han aprobado. Efectivamente coincido con la totalidad de los compañeros de la mesa en que son unos presupuestos a la baja en la mayoría de sus partidas. Si bien yo también, igual que Ernesto, por entrar en el debate, hay una cosa que me llama la atención, y es que han eliminado prácticamente de los presupuestos el tema de las asociaciones. Y yo personalmente me hago la pregunta de por qué. Porque para mí las asociaciones, ya no solo en Villena, bueno, en Villena y en todos los niveles, en la mayoría de las ocasiones desempeñan una labor que si no la desempeñaran ellas las tendría que desempeñar el Estado, con el coste que ello conlleva. Por eso me sorprende que un gobierno en Villena, que es así, es de izquierdas, pues efectivamente proceda a este recorte, al margen de que, como efectivamente ha dicho el concejal de Economía, se tienen en cuenta las asociaciones, se van a tener en cuenta y se intentará, en la medida de las posibilidades de las arcas municipales, se intentará dotarlas económicas, ayudarlas, apoyarlas en ese sentido. Pero claro, para terminar, a mí es eso, me llama la atención que por primera vez, si estoy equivocado alguien podrá corregirme, por primera vez en la historia municipal, las asociaciones de Villena, el tejido asociativo de Villena, con lo importante que es y lo orgullosos que estamos todos los villeneros de este tejido, haya sido aparcado, entre comillas, en los presupuestos. Bueno, queda esa primera exposición, entramos en debate, las partidas, el desglose, adelante. Indudablemente es la primera vez, como ha dicho Leñero, la primera vez que se quedan todas las asociaciones de Villena, se quedan sin presupuesto alguno, excepto la Sociedad Protectora de Animales, a la que se le incrementa la cantidad hasta una total dotación de 60.000 euros. 60.000 euros para la Sociedad Protectora de Animales y ni un solo céntimo para el resto de las asociaciones de Villena, tanto culturales como vecinales. Es ahí donde yo veo un desajuste enorme, como después también veo una enorme subida en lo que afecta a las basuras, al servicio de recogida y limpieza, que va a ser, dicen, selectiva de basuras, a la que se le incrementan 300.000 euros. Hay que recordarle a la ciudad de Villena que 300.000 euros son 50 millones de pesetas, lo que supone diariamente un incremento de 185.000 pesetas para el servicio de recogida de basuras. Esto hay que tenerlo en cuenta, es mi opinión. Ya. Posturas, tanto de Paco de Juanjo. Bueno, yo, conforme decía también José, yo creo que el tejido asociativo de Villena es súper importante y hay que tenerlo en cuenta, porque desarrolla una labor, yo creo que el ayuntamiento sería incapaz de realizar esa labor que cualquier asociación, ya sea vecinal, ya sea deportiva, ya sea cultural, ya sea de cualquier tipo, está desarrollando. Yo creo que cualquier ayuntamiento sería impensable que pudiese sufragar esa inversión en personas y en dinero. Pero sí que hay que tener en cuenta de que esas asociaciones que realizan esa labor, si no están por lo menos respaldadas, y en este caso por las circunstancias no están,
yo creo que ahí sí que estoy contigo que debería el ayuntamiento hacer un esfuerzo importante, porque creemos que es ahí donde estamos alimentando el cooperar las personas en su vecindario con las asociaciones de vecinos, en sus colegios, las asociaciones de padres, en la cultura con cualquier tipo de asociación. Y si eso lo vamos cerrando poco a poco, a pesar de la crisis, nos podemos encontrar un día que cuando se pase esta crisis que se tendrá que pasar, pues ese tejido que antes existía haya desaparecido. Y volver a crear ese tejido, pues yo creo que va a ser casi imposible, por no decirlo, que costaría muchísimo reemplazar a esas personas que están dedicándole un tiempo, un esfuerzo, una dedicación que se la roban a su familia, a sus hijos, a sus hobbies, para dedicarlas a ellas. Y eso hay que tenerlo en cuenta y valorarlo. Sí, en realidad tenéis todo razón, pero yo quisiera remontar un poco a los orígenes de la situación. Es decir, yo siempre he comparado los presupuestos tanto a nivel nacional como del ayuntamiento, perdón, con los ingresos y gastos de una casa. Es decir, si no hay un equilibrio entre los ingresos y los gastos, al final vamos a pasarlas mal. Y siempre debería haber un margen, aunque sea escaso, de que predominen los ingresos sobre los gastos. Pues bien, efectivamente es la primera vez que el Ayuntamiento de Villena reduce o deja de subvencionar a un colectivo, a un tejido social, como bien se ha dicho, pero no solamente es el colectivo de las asociaciones de vecinos o de las AMPAs. Hay también asociaciones muy importantes que también hacen un cometido social, yo creo que pocas veces valorado, como las asociaciones sociosanitarias, que también van a verlas venir. Pero no habría que olvidar que también por primera vez en el Ayuntamiento de Villena, en la historia del Ayuntamiento de Villena, venimos, o este gobierno municipal se ha encontrado con que los presupuestos de los años anteriores, creo que desde el año 2008, han sido prorrogados consecutivamente un año tras otro. Bien, el ayuntamiento, como cualquier casa, tiene unos ingresos y unos gastos. Tiene unos gastos corrientes: luz, agua, calefacción, mantenimiento, nóminas. Casi el 50% de los gastos municipales se los llevan las nóminas. Aparte, hay que pagar a unos proveedores, porque sabemos que los ayuntamientos pagan mal y tarde, todos, y el de Villena también. Hay proveedores que llevan 11, 12 meses sin cobrar, que de alguna forma habrá que ir haciendo frente a esa deuda, porque también tienen derecho estas empresas que han realizado unos trabajos al ayuntamiento de cobrar, porque acabarán por cerrar o reducir plantilla e irse a su casa. Bueno, estos son, diríamos, unas obligaciones que ya tiene el ayuntamiento fijo, es decir, de entrada. Si a todo esto añadimos que los ingresos se han ido reduciendo desde el 2008 hasta ahora, se han ido reduciendo por la crisis de la construcción, porque han cerrado fábricas de calzado, se han ido reduciendo porque ha entrado menos dinero al ayuntamiento, y los impuestos no se han subido prácticamente. Ahora se subirán con el palo de la subida del IRPF y los impuestos contributivos van a subir. Resulta que hay un desfase importante que no podemos obviar. Me gustaría decir lo contrario, pero no se puede olvidar un desfase importante entre ingresos y gastos. Si a esto añadimos, desde mi punto de vista, y no quiero ofender a nadie, por supuesto, ni siquiera a los telespectadores, ni a las peñas taurinas, pero el déficit que ha generado la Plaza de Toros, porque el ayuntamiento ha estado pagando puntualmente los intereses que ha generado una plaza que todavía está sin pagar, porque CAS dijo que le iba a pagar y está sin pagar. Y no quiero entrar en detalles sobre la
inminente apertura de la nueva piscina municipal en los términos contractuales entre el ayuntamiento y la empresa adjudicataria. Porque una concesión a 38 años, donde no se establece claramente el límite de dónde va a haber superávit o pérdidas, y si las va a haber, las va a subir en el ayuntamiento, pues me parece un poco razonable. Independientemente de esta apertura, quiero decir que independientemente de lo que acabo de decir, es cierto que Ernesto antes lo comentaba, es decir, achacaba un poco de irresponsabilidad o del problema presupuestario al nuevo equipo de gobierno, al tripartito. Que yo recuerde, porque formé parte de él durante un año, el anterior tripartito formado por el Partido Socialista Obrero Español, los Verdes e Izquierda Unida, siendo un tripartito, hubo un consenso y no hubo ningún tipo de polémica ni de historias a la hora de consensuar las cosas. Porque cuando se juntan tres partes a la mesa para sacar adelante unos objetivos, todas ceden. Y al final se llega a la conclusión de que yo cedo, la segunda parte cede, la tercera cede, para establecer y sacar adelante un presupuesto. Bueno, para tratar de darle más agilidad a esto, me parece parte de lo que has dicho bien, y en otras estoy completamente en desacuerdo contigo. Sobre todo en esta última que me has planteado, que dices que cuando tres partes se reúnen, el uno cede, el otro cede, el otro cede, pero me parece muy bien todas las cesiones o concesiones que haga cada uno de los grupos, pero al final queda un centro, un meollo, que es del que realmente se llega a un acuerdo las tres partes. Ese meollo, programa o esencia de programa, como queramos llamarle, yo creo que lo primero que tiene que conocerlo es el pueblo, para saber si nuestros gobernantes están cumpliendo con lo que han acordado o no están cumpliendo con lo que han acordado, y si lo que han acordado es más o menos lo más parecido a lo que el pueblo quisiera, puesto que, repito, cada partido presenta un programa que lo vota el pueblo, vota cada uno al grupo o parte o programa que más le pueda gustar. Y después realmente se gobierna con un programa que no ha votado nadie en la totalidad. Es decir, porque se hace de tres programas uno. Fuera de eso, se ha comentado, se ha estado hablando de los presupuestos y se han estado dando una serie de razones en las que no voy a entrar porque sería larguísimo el debate, pero sí, vayamos claro, los presupuestos que se han hecho indudablemente a la baja, porque hay más dinero, menos dinero, todos lo sabemos, no a nivel local, sino a nivel local, nacional, pero también en estos momentos lo que hace falta es ingenio para gobernar, porque se está diciendo que falta dinero, es que tenemos menos dinero. Sin embargo, de donde podemos sacar dinero, no lo sacamos. ¿Se puede entender eso? El año pasado, hace de esto 8 meses, en un pleno municipal aprobó por unanimidad el cobro de un canon para las visitas al castillo, al museo arqueológico y demás. En 8 meses el tripartito no lo ha puesto en práctica todavía. Eso es una fuente de ingresos que se ha dejado de obtener. Calculando por la baja, supondría 250.000 euros más que tendría el ayuntamiento. Después, la Plaza de Toros, que se ha dicho que nos ha costado, que no nos ha costado. No quiero entrar a debate, aunque estoy en desacuerdo completamente con mi amigo Torres, de no haberla dejado en el ostracismo más absoluto y haberla puesto en funcionamiento con 2 solos espectáculos mensuales, hubiese obtenido el tripartito que nos está gobernando otros 250.000 euros por la baja calculándolo, lo cual supone una cantidad de dinero que se ha dejado de ganar, que con este quizá hubiésemos podido pagar todas esas facturas que quedan atrasadas y algunas más.
Y me reservo parte para luego. Bueno, más intervenciones para ir ya entrando en un segundo y último turno. Bien. Es un argumento recurrente el tema este de que las arcas están vacías. Sí. Yo, por ejemplo, con el tema de la Plaza de Toros, la cuestión es clara. Vayan desde el ayuntamiento a consellería y si hace falta ir mes tras mes a pedir que paguen. Yo, si alguien me debe un dinero y encima yo estoy soportando unos intereses sobre esa deuda, voy a la consellería y si tengo que ir un día, voy al siguiente, voy al siguiente, voy al siguiente, hasta que me paguen. Obviamente tampoco tienen dinero porque esto es un problema que está en los municipios, que está en las comunidades autónomas, que está en el Estado, es un problema globalizado. El tema de los presupuestos prorrogados. Efectivamente, durante 3 años hubieron presupuestos prorrogados. Eso ha causado unos perjuicios, obvios, pero yo me pregunto, ¿tan difícil es hacer la auditoría, esta de la que tanto se habló, en pleno se aprobó? ¿Tan difícil es? ¿De qué tenemos miedo? ¿O de qué tienen miedo? Pero no solo uno, un partido, 2 ni 3, sino todos. ¿De qué tenemos miedo? ¿De decirle al pueblo esto es lo que hay? Pero no solo de los 4 últimos años, como se ha dicho. No, de los 8. A sabiendas de que la prescripción fiscal son 4, 5 creo, pero bueno, de los 8, y veamos de qué partimos, porque es que ese argumento de que el presupuesto estaba prorrogado, sí, vale, efectivamente, y más periodo 2008-2011, un periodo en el que ha evolucionado todo. Está claro que el presupuesto de ingresos, el presupuesto de gastos de 2008, pues es totalmente distinto al que se dio en el 9, al que se dio en el 10 y al que se dio en el 11. Y termino. Digo que por el tiempo. Ya, por el tiempo. Está claro que ahora en Villena pues nos encontramos con dos inversiones fuertes, tema de la Plaza de Toros, tema de la piscina, que nos tendrán que dar una solución. Pero para eso están ahí los 4 partidos, los 21 concejales que hay ahí, para darnos una solución. Está claro que es época de crisis, sí, pero a mí la crisis me gusta darle la vuelta a la tortilla y no verla como un problema, sino a lo mejor verla como una oportunidad, que es lo que hay gente que la ve así. Entonces prefiero dejar a un lado pues los problemas que me puede acarrear el tener esto, y puesto que lo tengo, pues tendré que ver de qué manera lo gestiono. Paco, en ese sentido. Para terminar, Esta ronda. cuatro frases muy cortas. Yo creo que hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades todos, en todos los municipios. Todos los municipios querían tener en su puerta pues infraestructuras grandísimas, enormes, que a lo mejor no eran oportunas, ni eran buenas, ni eran factibles presupuestariamente hablando, y yo creo que eso los dirigentes políticos deben de tener sentido común para poder reorganizar todo este tema y darle una salida. Como decís, aquí tenemos una infraestructura que tendremos que darle una salida, sea la que sea, como sea, pero habrá que darle salida porque está hecha. ¿Y habrá que pagarla? Pues habrá que pagarla. Si la consellería no aporta, pues el ayuntamiento se tendrá que embargar y poder pagarla, porque el constructor querrá cobrar. Pero que sí, hemos estado por encima de nuestras posibilidades y hemos querido tener en nuestra puerta muchas cosas que a veces no podríamos tenerlas. Pero hay que tener en cuenta una cosa, para rematar nada más, que endeudar al Ayuntamiento de Villena no lo está indirectamente. Sí, pero... Puesto que la deuda, si miramos bien, la deuda municipal, cuando el periódico Información, que no creo que sea un periódico por el que se pueda decir que es muy tendente hacia la derecha, Información dio todos los pueblos de la provincia de Alicante, el endeudamiento de todos los pueblos de la provincia de Alicante, y el único que no estaba endeudado para nada en un solo crédito era el Ayuntamiento de Villena. Ernesto, los créditos eran atrasados, ellos no se habían Tú endeudado sabes para nada. que tus deudas las heredan tus hijos y aquí las tenemos. O sea que aquí pero no, la deuda la tiene indirectamente, Sí, es pero nuestra, pero no es achacable tenemos que pagar. a decir que esto lo debería y tal. Pero en fin,
ya está puesta y ahí la tenemos. Habrá que, como yo he dicho bien, habrá que sacarla para adelante y habrá que conseguir que dé dinero en vez de que cueste, ¿no? Que dé dinero. Juanjo. No, yo un poco lo que decía José Francisco, de que habrá que ir a Valencia a exigir, a pedir sistemáticamente, lo veo muy ilusionante, pero lo veo muy utópico, y más cómo están las cosas. Es decir, hoy no hay un duro, no hay un céntimo prácticamente para nada. La auditoría, ¿cuánto costaría una auditoría? Es decir, lo de la auditoría lo he oído yo decir, no digo Se acordó en pleno. Sí, pero bueno, ¿cuántas cosas se aprueban en pleno por unanimidad? Pero no en este equipo de gobierno, sino desde el principio de los principios. ¿Cuántas cosas se han aprobado en pleno y luego no se han ejecutado por esto, por lo otro, por esta excusa, porque no ha podido ser, porque luego se ha consultado? Es decir, esto es como los programas, Ernesto. No debía de. No debería, pero los programas... Y lo que no debía... De los programas, no es correcto. ya no solamente de Villena, sino de todos los ayuntamientos de España, si se cumpliesen el 30%, fíjate lo que te digo, el 30% de lo que se dice en el programa, estaríamos todos súper contentos. Pues en Villena, porque los programas son una declaración de buenas intenciones y nada más. En Villena hemos tenido, por suerte, o porque las circunstancias hayan venido de cara, un ayuntamiento que ha cumplido un 90% de lo que venía en programa. Bueno, un 90%. sí, Ernesto, venido de cara. Tiene pero razón. Lo tiene. Tiene razón. Claro. Pero porque ha pillado una época de vacas gordas. Ha tenido la suerte de encontrar, Ya lo he dicho. acompañado también del despilfarro de la consejería. Porque ha despilfarrado el dinero. Y de las inversiones del Estado. Y las inversiones del Estado, que ya son otras, ¿no? Bueno, el famoso plan E fue un fracaso porque dijeron, bueno, vamos a financiar a los ayuntamientos que están hasta el cuello, pero ¿y luego qué? Es decir, eso no va a ningún sitio. Pues el grave problema del plan E es que se pensó que endeudándonos más íbamos a salir hacia adelante. Y eso no cabe en ninguna cabeza, que cuanto más deuda, más ibas a conseguir andar, ¿no? Pero no dio puestos de trabajo. Rápidamente. Pero lo que quería, Ernesto, lo que eso. quería acabar solamente era eso, es decir, que el gobierno anterior del Partido Popular sí que realizó proyectos que tenían en el programa, pero por una época de bonanza Sí, no, ya lo he dicho, le vino extraordinaria. de cara. Fondos europeos, el famoso plan E. Pero los fondos europeos hubo que ir a por ellos también. Todo eso fue gestión. Y ahora yo he planteado dos casos de gestión, que era obtener dinero, que estos no lo han hecho. Bueno, y podían tener dinero. Pero es que se ha ido a por ellos y había dinero. Ahora se va a por ellos y no hay dinero. Ahora la consejería difícilmente va... Tú no, Bueno, yo sí, pienso que tú están estás cerrando de acuerdo servicios conmigo en los que hospitales, en están esta cerrando situación, quirófanos. esconder la cabeza como los avestruces es la peor solución que se le puede dar. Leñero, rápidamente. A mí te me hacer un gustaría, pequeño alto. al hilo de lo que ha dicho Torres, para mí no es una utopía. Para mí, yo es que no cejaría en el empeño, porque entonces ¿qué hacemos? No nos levantamos, porque como no hay dinero, no me levanto. No. Viajes se hacen todas las semanas. A Valencia, semana. Cada X tiempo, alguien del ayuntamiento, por la gestión municipal, por tal, baja. Pues sí, hay que recordarlo. Y a lo mejor hay que tocar la puerta y decir, ¿qué hay de lo mío? Yo tengo fama de reivindicativo, José Francisco. Para que lo sepa. Sí, pero es que sí, vale, a lo mejor Pero puede también ser una tendrán que ir utopía, los farmacéuticos, tendrán que ir los profesores de enseñanza, correcto, pero tiene que ir pero legiones enteras de personas que lo están pasando mal. Claro, con respecto a lo de que la auditoría cuesta dinero, perfecto. Si es que todo cuesta dinero, hay que ver luego la utilidad que se le va a dar. Para mí la auditoría es útil, es que si de mí no depende, obviamente, pero si yo tuviera que enfrentarme al gobierno municipal, lo primero que querría saber es con qué me encuentro, y lo segundo que querría saber es que mis ciudadanos supieran qué es lo que tengo, para bien o para mal. Y vuelvo, si es que se aprobó en pleno, efectivamente hay infinidad de acuerdos que no se cumplen, pero bueno, habrá que pedir responsabilidad a quien corresponda del por qué no lo han cumplido, pero el que conlleve un coste, pues bueno, todo cuesta. Ahora, por ejemplo, me acuerdo, yo no sé lo que valdrá una auditoría, alguien podrá decirlo o podrá decírmelo, pero por ejemplo, y para terminar,
El Ayuntamiento de Villena se ha gastado 9.000 euros en 4 hierros, con todos los respetos, que no van a servir para nada. Bueno, dejamos ya, sé que es un tema importante para debatir, para tratar brevemente. ¿Quiere decir algo? No, es que no sabía los hierros que te referías. Sí, a la conclusión que quiero, cuando digo cuatro hierros me refiero a la barandilla del Chapi. El problema de todo esto, sería otro tema para ya tratar. para terminar únicamente. El problema de todo esto es que, por ejemplo, cualquier persona entra a dirigir, por ejemplo, se me ocurre, un equipo de fútbol, un tal, y se le pide un aval y el tío se juega su pasta. Ya, sí. Y tiene una responsabilidad. Eso. En el ayuntamiento, por suerte o por desgracia, desde época inmemorial, pues no. Y con el dinero de los demás, pues todos somos muy generosos, o no. Un tema que es importante para debatir, estaríamos aquí horas y horas con esta cuestión de los presupuestos municipales. Vamos a hacer un breve alto en el camino para marcharnos de escaparates en esta tertulia, en este escaparate, en este altavoz, en Intercomarcal, la televisión, y enseguida hablamos de cultura. Hasta ahora.